Hola amigos, para agradarle a Dios debemos tener fe y la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que repasemos las Sagradas Escrituras, nuestra fe se aumentará, sacaremos lecciones y obtendremos más conocimientos. Nuestra relación con el Señor siempre se va a fortalecer. Te invito a que tomes tu Biblia y junto al pastor Horacio Rodríguez nos acompañes en este camino, en esta carrera de la fe, para que podamos agradarle mucho más a Dios. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Tierra de hermosos olivares, que habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable que por tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable que por tu seno se derramó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Seguramente usted también sufre de lo que sufrimos todos podríamos decir, en esta ciudad, pero creo que es algo generalizado. Es el andar acelerado. Nos levantamos y cuando nos levantamos ya estamos atrasados y nos acostamos con el sentimiento de haber dejado cosas para el otro día. Corremos y corremos todo el día. Pero dígame usted, ¿ha considerado cuán importante es tener un momento de reposo, un momento en que podamos parar de nuestras actividades y de dedicarlo a otra cosa? ¿Es importante el día de reposo? ¿El día de reposo lo puedo elegir yo? Ahora, tenemos que considerar que en el comienzo dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, al comienzo. Y continúa diciendo allí en el capítulo 2, versos 1 al 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es algo importante, ¿no le parece? Es Dios el que tiene que decirnos cuándo. Y generalmente Él, en las cosas importantes, es Él el que lo dice. No lo deja a nuestra elección. Hay quienes piensan que soy yo el que tengo que determinar cuándo.
Y hay personas que son trabajólicos y trabajan y trabajan y trabajan y se les pasa el tiempo y dice, yo trabajo de domingo a sábado y sigo trabajando. No pueden detenerse. Bueno, Dios que nos creó, Él sabe la necesidad de nuestro organismo. Él sabe que no somos una máquina que va a trabajar indefinidamente. Las máquinas incluso tienen que pararlas en algún momento para hacerle una mantención. Las máquinas tampoco trabajan indefinidamente. ¿Cuánto más nosotros? Por eso debemos considerar esto. Y recordemos algo. Hay un mandamiento, en los 10 mandamientos, es el único que comienza con un acuérdate. Porque Dios sabía que nos íbamos a olvidar. Por eso que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. El Señor lo tiene así establecido. Y nosotros debemos recordar que es Dios el que debe regir nuestra vida. Por haber llegado a la luna, creemos que ya somos grandes y nos soltamos de la mano de nuestro Dios. Eso me hace recordar cuando uno es pequeño y comienza a caminar. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando el niño comienza a caminar, y creo que todos lo hemos hecho de esa manera, el niño comienza a caminar y suelta la mano inmediatamente de la mamá o del papá y no quiere que lo tomen de la mano? Y cuando le van a tomar de la mano, él esconde las manos para que no lo tomen. Y luego empieza a correr y seguramente el papá o la mamá lo van a soltar o lo van a dejar, no lo van a presionar, siempre y cuando ellos vean que no hay ningún peligro mayor. El niño corre un poco y se cae. Se cae, se machuca, no es tanto, pero ahí se para llorando. Y la mamá o el papá le dicen, ¿no ves, hijito? Eso era lo que yo quería, lo que yo no quería que ocurriera. Bueno, en nuestra civilización encontramos que hemos avanzado demasiado. Ya no tenemos necesidad de Dios. Queremos quitar nuestra mano y correr solos. Y vean ustedes a lo que nos ha llevado esto. Lo hemos hecho. Nos hemos librado del yugo que antes nos oprimía, como hay personas que dicen, que Dios nos tiene presos y no nos deja. Quiero ser libre, quiero quitarme las ataduras. Nuestro Creador nos conoce muy bien y Él sabe que podemos trabajar de un periodo regular de horas y luego debemos descansar. Para fijarnos el día debemos reposar y pensar que esto es importante. Es importante, es Él el que pone el día y pone el cómo debemos hacerlo. ¿Y saben una cosa? ¿Se han fijado ustedes que en las Sagradas Escrituras, allí donde nos da el mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo? Pero no llega solamente ahí. No dice, acuérdate del día de reposo, descansa, quédate en cama, no hagas ninguna cosa, en fin. No dice eso. Dice para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Un santo no es una persona que no peca. Un santo es una persona que se ha apartado para un uso sagrado. Por eso hay personas santas, hay lugares santos, hay cosas santas. Pero si yo tengo una cosa santa, yo no le rindo, no lo tomo para adorarlo. Por ejemplo, la Biblia es un libro santo, es un libro separado, apartado, para un uso sagrado. Yo no trato la Biblia como trato los demás libros, porque no es un libro común, es algo especial. Es un libro santo. Por eso el Señor me dice que me acuerde del día de reposo para santificarlo, para apartarlo para un uso sagrado. Ahora, ese uso sagrado es el que Él me dice cómo debo realizarlo. No es un día en que yo
me dedico a dormir todo el día y no me levanto ni hago nada, porque así es el mandamiento. No, no es eso. El enemigo se ha encargado de trastocar, de cambiar, de enlodar todo lo que el Señor ha hecho bueno, en gran manera. Ahora, piensen por un momento. El día está determinado por el movimiento de rotación de la Tierra. El mes está determinado por las fases de la Luna. El año por el movimiento de traslación de la Tierra. Pero la semana, ¿encuentra usted algo que le indique astronómicamente cuál es el séptimo día de la semana? No hay ninguna señal astronómica. Solamente Dios es el que creó la semana. La semana se encuentra en las Sagradas Escrituras. Se ha tratado de cambiar la semana, hacer semanas de 8, de 9 días. En la Guerra Mundial se trató de hacer semanas más largas para poder, tenían la necesidad de hacer más armamentos, en fin, e hicieron semanas más largas, pero tuvieron que volver a la semana de 7 días porque en mayor tiempo trabajando, los hombres cometían más errores y tenían que ocupar el doble de tiempo en lo que ellos esperaban hacer, en menos tiempo. Por eso, la semana es de origen divino. Además, debemos decir que el reposo es uno de los remedios naturales mediante el cual recuperamos las energías. Está entre los 8 remedios naturales está precisamente el descanso, el reposo, algo que es necesario. Debemos recordar que cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro organismo está trabajando todavía. Por eso que al otro día, al levantarnos, no nos damos cuenta que muchas células muertas han quedado en nuestra cama porque han sido renovadas durante la noche. Es algo extraordinario como el Señor hizo las cosas. En los periodos de oscuridad, nuestro organismo necesita descansar. Y cuando el día comienza, ya empezamos nuestra actividad. Qué importante es esto. No siempre lo pensamos. Y ahora, debemos recordar que un día cada 7, o mejor dicho, un día cada 6 días, podríamos pensar, ¿cuál es el problema que lo elijamos nosotros conforme a nuestra libre elección? El Señor nos ha dado la libertad de acción. Claro que podemos hacerlo, pero consideremos que Jesús resucitó el primer día de la semana y es por eso que se dice, bueno, el primer día de la semana yo lo guardo porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Yo creo que también deberíamos pensar que así como es importante la resurrección de Cristo, es importante el nacimiento de Cristo. Y sin embargo no tenemos la seguridad. Dios no dejó establecido el día en que Jesús, o mejor dicho, identificado el día en que Jesús nació. Él no lo hizo. Podíamos haber encontrado claramente, así como en las profecías nosotros vemos fechas exactas. Cuando Jesús se bautizó, cuando murió, cuando resucitó. En fin, todo está escrito. ¿Y por qué el Señor no dejó ese detalle? ¿Por qué no dejó el detalle cuando, o mejor dicho, por qué, así como es importante el nacimiento de Cristo, no es importante también el momento en que Él falleció, murió, que dio su vida por nosotros? Entonces, hay días que son importantes. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor sabe por qué nos dejó establecido un día y cuál es el día. Y Él no lo dejó para que nosotros lo reposáramos cuando se nos diera la gana. Hay también quienes dicen, bueno, para mí todos los días son importantes y todos los días los dedico a Dios. Permítame recordarles, ¿será que todos los días puede hacer lo que el Señor dice aquí en el mandamiento?
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Será que pueden hacer eso todos los días? ¿Todos los días no hacer nada? Y vuelvo a insistir sobre un punto que es importante. No nos dice que yo no debo hacer nada, que yo debo estar ocioso. No, no es ocio. Yo no debo hacer nada que me gratifique a mí, nada dedicado a mí. Ese día yo puedo que trabaje el doble, el día de reposo. Yo puedo trabajar 2 y 3 veces cuando hay alguien que lo necesite. Un vecino necesita que alguien lo acompañe al hospital porque se siente mal. Bueno, si es las 3 de la mañana, yo tengo que levantarme e ir con él. No le puedo decir, vecino, estoy reposando. ¿Qué quiere que le haga? ¿Se imaginan ustedes un vecino que se le esté quemando la casa? Podría ser que yo le dijera, mire vecino, en cuanto termine el día de reposo yo le vengo a ayudar a apagar el fuego. O yo hago algo por usted. En este momento no puedo. Seguramente ese día voy a trabajar 2 y 3 veces más, pero no en algo que me favorezca a mí. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no hizo nada en absoluto para Él. Él multiplicó los panes y los peces, pero no fue para Él. En la única oportunidad donde nosotros vemos que Él utilizó su divinidad fue para perdonar pecados. Él lo hizo como Dios, pues fue la única oportunidad. Pero lo demás siempre estaba en relación con sus semejantes. Y eso es lo que el Señor quiere de mí. Ahora, tengamos presente que hay quienes también dicen que este día de reposo es para los judíos, para el pueblo judío. Y el Señor dice claramente que cuando lo leemos allí en el libro de Génesis, en el libro de Génesis está claramente, en el capítulo 2 y el verso 3, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En ese momento no existían los judíos. Entonces, ese día que él separó, que apartó para un uso sagrado, eso lo hizo para toda la creación, quiero decir, para todos los seres humanos. Porque debemos considerar, además, que si él cometió el error, una herejía, de solo pensarlo, de ponerlo en el corazón de la ley, siendo que era un pasaje, un mandato o algo que favorecía solamente a los judíos, lo puso en el corazón de una ley que tiene que ver con todos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo fue que se le pasó un detalle tan importante, tan grande? Entonces tenemos que pensar en esto. El Señor terminó su creación en el séptimo día y reposó. Y dice que Él lo separó. No fuimos nosotros, no fueron los judíos. Él separó para este día para un uso sagrado. Pero hay quienes quieren hacer una diferencia y tomar distancia de los judíos. No sé por qué. Porque recordemos, Cristo murió por ellos y también murió por nosotros. No podemos decir de que ellos eran más pecadores que nosotros, de ninguna manera. Somos todos necesitados. Todos tenemos la tendencia al pecado, todos necesitamos el Salvador. Todos nos salvamos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me salvo por guardar un día. El día no me salva. Pero cuando yo he recibido la salvación, en ese momento, yo pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo quiero tener un encuentro especial contigo. Cada 6 días yo quiero que dejes este tiempo consagrado a mí. No es un tiempo en que tú vas a ir a jugar a la pelota. No es un tiempo en que tú vas a hacer lo que a ti te place. Es un tiempo dedicado a mí. Sí, podemos ir y recrearnos en la naturaleza, pensar en lo que Dios ha hecho, en todo lo maravilloso que ha hecho el Señor, pensando en nosotros. Porque todo lo creado el Señor lo hizo pensando en nosotros.
Entonces, tenemos que recordar eso. Recordemos que el sábado es un monumento de la creación y una oportunidad de un encuentro especial con el Creador. Por eso, allí en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el verso 12 dice: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Yo soy Jehová que los santifico. Por eso lo hizo una señal entre Dios y aquellos hijos obedientes. El Señor nos hace personas diferentes. Pensamos en forma diferente, actuamos en forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando hemos recibido la salvación, entonces nosotros vemos que quien puede guiarnos a través de este camino angosto y difícil que lleva al reino de los cielos es Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarnos de su mano y caminar a su lado. Ni atrás ni adelante, caminar a su lado, tomado firmemente de su mano poderosa. Y dice Ezequiel capítulo 20, verso 20, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, tenemos que tener presente esto. Tenemos que tener presente que cuando Jesús, ustedes pueden buscarlo ahí en Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y dice, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y más adelante, en el mismo capítulo, dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Claro, podrán decir, es que era el día en que los judíos acostumbraban a reunirse, pero Jesús también tenía ese hábito, ese buen hábito. Y el Señor nos dice claramente que Él nos ha dejado ejemplo y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Por eso, yo tengo que tener presente esto. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es fácil. Yo no puedo decir, yo puedo guardar los mandamientos. No, yo no puedo. Y eso lo reconozco. Pero Él sí puede. Entonces, me tomo de la mano y le digo, Señor, quiero, tú puedes. Y el Señor lo va a hacer. Tengo que tener la disposición. Y eso es importante. No es algo tan liviano, tan sencillo, esto del día de reposo. Piénselo. Piénselo. Y pregúnteselo al Señor. Como siempre, deseamos lo mejor para usted. Un fuerte y cariñoso abrazo. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.